una noche bendecida contigo, Padre. En el dulce nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con el seminario. Y tenemos ahora la continuación. Aquí nos quedamos hace 8 días, pero vamos a regresar un poquito para que podamos recordar dónde estábamos, ¿ok? Bien, una relación de amor, con esto nos quedamos hace 8 días, la relación de la deidad, una relación de amor. Entonces encontramos que en la relación que existe entre las personas de la deidad, los pecadores nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchó usted bien? Los pecadores nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de nuestro Señor Jesús. Yo quiero que usted se haga un retrato del cuadro y vea este cuadro conmigo. Cristo está en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado. Dios el Padre está mirando y el Espíritu Santo también. Los tres están envueltos allí. Desde la eternidad, el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida coeterna, coexistente, en absoluta abnegación y amor mutuo. Estuvieron presentes en la creación, estuvieron presentes cuando el hombre cayó en pecado, estuvieron presentes cuando construyeron la Torre de Babel. En muchos aspectos que encontramos en la palabra de Dios estuvieron presentes. Cuando iban a crear al hombre, dijeron, hagamos al hombre. Hablaron en plural, estaban los tres reunidos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan, en su Evangelio, el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Entonces podemos ver cómo siempre estuvieron juntos. Pero ahora están en una situación distinta, porque el Hijo de Dios se ha ofrecido a dar su vida por nosotros. Y entonces nosotros estamos en una situación de pecado que Cristo, el Hijo, vino a rescatarnos. Y Él está sufriendo el peso de nuestro pecado. Y Dios el Padre y el Espíritu Santo están mirando hacia este cuadro. ¿Cómo permitir que el Hijo de Dios pase por este dolor y este sufrimiento? La Escritura nos dice que en un momento se oscureció completamente la tierra. Dios veló su rostro por un instante. En 1 Corintios 13 se define el amor. Hace 8 días leímos todo el capítulo y vimos que el amor es benigno, es sufrido, que el amor no tiene envidia, etcétera. Todas las características de ese amor que es el amor de Dios manifestado en las tres personas de la divinidad. En el Padre y el Hijo, al permitir que Cristo venga a este mundo a sufrir por nosotros. En Cristo, ofreciéndose a sí mismo, haciéndose nada, tomando la forma de siervo y hecho semejante a nosotros, pero aún en una condición inferior, la condición de siervos. Y aún así como siervo, sufriendo la muerte de cruz, que era la muerte para los más viles delincuentes. Este es el amor de Dios, que no tiene barreras, que es incondicional, que se reveló a nosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Significa que cada uno vivió de tal manera por otros que todos experimentaron perfectamente contentamiento y perfecta felicidad. Ellos vivieron el cuadro completo y estuvieron contentos y felices de haber logrado la salvación del ser humano. Ahora, Isaías 53 nos dice que cuando Cristo, y no solamente Él, sino toda la deidad, cuando ellos vean las almas redimidas por el sacrificio de Cristo, su alma estará satisfecha. Ese es el amor de Dios. Ahora, esa era la relación de amor. Veamos ahora una relación práctica.
la relación que existe entre las dos personas de la deidad. El Padre dio a su Hijo, Cristo se entregó a sí mismo y el Espíritu produjo la concepción de Jesús. En Juan 3:16 nosotros encontramos el Evangelio de Cristo resumido en una cápsula. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nacimiento de nuestro Señor Jesús, en Lucas 1:35, nosotros vemos allí al Espíritu Santo. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Podemos ver esa interrelación que existe entre las personas de la deidad. Los tres están unidos en cada obra que se realiza. Los tres juegan un papel importante y en el plan de salvación los tres siempre han estado unidos, siempre han estado juntos. Ahora, todos los miembros de la deidad estaban presentes en el bautismo de Cristo. Note usted, el Padre expresando palabras de ánimo y aprobación, Mateo 3:17. ¿Qué dice Mateo 3:17? Si tienen sus Biblias, sería bueno que las abrieran. Y es bueno que a cada reunión de estas puedan traer siempre su Biblia para que puedan marcar los textos importantes como este que se encuentra en Mateo 3:17, donde nos dice: y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿De quién era esa voz? Esa era la voz del Padre. Ahora vemos a Cristo entregándose a sí mismo, porque en Mateo 3:13 al 15 nosotros encontramos estas palabras. Entonces Jesús vino de Galilea a Judea, para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Aquí vemos al Espíritu Santo entrando en función. Podemos ver también cómo el Padre y el Hijo ya tuvieron su participación. Y ahora veamos la participación del Espíritu en Lucas 3:21 y 22. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22. Tan pronto Jesús salió del agua, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí están las tres personas de la divinidad, de la deidad, participando en el bautismo. Cristo ofreciéndose a sí mismo, entregándose para ser bautizado. Dios el Padre pronunciando las palabras, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. Y el Espíritu Santo descendiendo como en forma corporal, como una paloma, sobre nuestro Señor Jesús para investirlo del poder del Espíritu Santo. Hacia el fin de su vida terrenal, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo en calidad de consejero o ayudador. Si leemos en Juan 14:16, Juan 14:16, si voy muy rápido, dígame y me voy más despacito. Pero Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Noten ustedes, el ministerio terrenal de Cristo ha terminado. Cristo tiene que regresar al cielo porque ahí tiene que desarrollar el papel de intercesor entre nosotros y el Padre. Pero Él dice, no os dejaré huérfanos. Para poder entender nosotros lo que el Señor quiso decir cuando dijo, no os dejaré huérfanos, quisiera que viéramos el cuadro de sus discípulos. Eran 12 que le acompañaban a todas partes a donde iba. Si tenían hambre, el Señor proveía alimento. Si tenían abrigo, el Señor proveía para ellos un techo. Si había tormenta en el mar, el Señor calmaba la tempestad. Todas las necesidades que había, Él las suplía. Ahora, cuando Él anuncia su regreso al cielo,
¿Cómo se habrán sentido los discípulos? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo si de pronto andamos 3 años y medio con el Señor y nos dice que se va a ir? Sabríamos que no sabemos qué hacer ahora porque Él se va. Sin embargo, el carácter paternal de Cristo dice, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o esté con vosotros para siempre. Más tarde, cuando colgaba de la cruz, Jesús clamó a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No siempre podemos entender tampoco esta expresión del Señor. No alcanza nuestra mente finita a entender lo que allí pasó. Cristo, como ser humano, Jesús, el Jesús humano, enfrentó el sacrificio, enfrentó la cruz, estuvo ahí colgado de la cruz. Siempre dependió de su Padre, siempre estuvo unido con Él, pero en este momento Él siente que está totalmente solo. Por eso es que el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un momentito cuando Dios veló su rostro porque no quiso presenciar esa agonía de nuestro Señor. En ese momento, Cristo siente la soledad y expresa con palabras como ser humano, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos entender eso. Quizás solamente en el cielo podamos entender lo que esas palabras en verdad significaron. Podemos tener una idea vaga, pero no podemos entenderlo perfectamente, porque el sacrificio de Cristo fue tan grande, tan sublime, tan extenso, que nos cuesta trabajo a nosotros poder entenderlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la escena. Hoy el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del Espíritu Santo. Noten los diferentes pasos que vamos siguiendo acerca de la obra de la deidad. Ahora vamos a ver cómo el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del Espíritu Santo. Juan 15:26 nos dice, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, siguen los tres unidos, aunque ahora están en otra faceta de ese plan de salvación. Déjeme decirle, mi querido hermano, que si usted está presente en esta reunión, no es por casualidad, ni porque usted escogió estar aquí. Sí, tomó la decisión en última instancia, pero quien lo indujo a esto fue el Espíritu Santo, quien susurró a su oído, únete, acuérdate que es la reunión, acuérdate del estudio bíblico de esta noche, conéctate, enlázate. Eso vino del Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que nosotros buscamos a Dios es por causa del Espíritu Santo. Entonces la relación que Dios y Cristo tienen con nosotros hoy es a través del Santo Espíritu de Dios. Es el Santo Espíritu de Dios quien toca nuestros corazones. Es el Santo Espíritu de Dios quien nos revela su palabra cuando estamos estudiando y oramos para que el Señor nos ilumine. Es el Espíritu Santo quien nos da luz para poder entender su palabra. Cuando estamos en medio de una situación difícil, el enemigo nos dice, mira, este atractivo visual es tan interesante, pasa un momento, no pasa nada, pasa un momento divirtiéndote, no pasa nada, y otra vocecita es la del Espíritu que le dice, eso no es apropiado para un cristiano, eso no es correcto. Y usted dice, ¿para dónde me hago? ¿Para acá o para allá? El Espíritu Santo está trabajando con usted. Todo lo que nosotros hacemos acerca de Dios, dirigido hacia Dios, es por influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la manera como Dios Padre y Dios Hijo se pueden comunicar con nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, es el Espíritu Santo quien lleva nuestra petición, quien interpreta nuestras palabras delante de Dios. Es el Espíritu Santo quien actúa en nuestro medio para llevar nuestra oración a Dios. Así que en esta fase del plan de salvación siguen trabajando juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El enfoque de la salvación. El enfoque de la salvación
también es importante. Vamos a leer algunos textos aquí, pero déjenme decirles que Cristo es la esperanza a la que apuntaban los sacrificios y festivales del Antiguo Testamento. Él es quien ocupa el lugar central del Evangelio. Él es Cristo, las buenas nuevas. Cristo es la bendita esperanza que proclamaron los discípulos en sus sermones y sus escritos. Cristo es el centro de todo. Cristo está allí en medio de todas las cosas. El Antiguo Testamento habla acerca de Cristo, testifica sobre Cristo. El Nuevo Testamento cumple todas las profecías acerca de Cristo. Entonces, Cristo es el centro de la Escritura. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. El Antiguo Testamento apunta hacia su venida futura. Los que vivieron en el Antiguo Testamento solamente podían leer en las Escrituras un acontecimiento futuro que vendría, como nosotros hoy podemos hablar de la segunda venida de Cristo. Nosotros podemos hablar de la primera venida de Cristo como un evento que ya sucedió, un evento histórico. Pero los habitantes del mundo que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos solamente miraban por fe al acontecimiento que vendría, el Mesías que habría de venir. Isaías da detalles que una virgen daría a luz un niño. Salmo 22 anuncia todos los padecimientos del Señor, lo mismo que Isaías 53. En el Antiguo Testamento está apuntando hacia lo que vendrá. El Nuevo Testamento testifica del primer advenimiento de nuestro Señor y nos dirige hacia su segunda venida, que es un evento futuro. Y nos anima a mirar con esperanza hacia su gran retorno, que eso es lo que nos mantiene vivos como cristianos, la esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Nos une de este modo a la deidad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Note usted ahí en Juan 14:6, cómo el Señor, refiriéndose a sí mismo, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora pareciera que entramos en una incongruencia aquí o entramos en una contradicción. Pareciera, pero no. Hace un momento les dije que quien nos lleva a Cristo es el Espíritu Santo. Les dije también que todo lo que nosotros sentimos espiritual es por influencia del Espíritu Santo. Y aquí el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ok, permítanme explicarles cómo funciona esto, porque ahí está envuelta la Trinidad. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es quien se sacrificó. Él es quien pagó en la cruz del Calvario derramando su sangre. Él es el que estuvo colgado de la cruz. Él es el que murió por nosotros. La única manera de que nosotros podamos volver al Padre es a través de Cristo, quien pagó la culpa nuestra. ¿Ok? Esa es la función de nuestro Señor Jesús allí cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, para encontrar a Jesús, que es quien nos lleva al Padre, actúa el Espíritu Santo. Porque mira, figúrate esto. Tú no sabes nada acerca de religión, no sabes nada acerca de la iglesia, no sabes nada de nada. No sabes que Cristo murió por ti, ¿ok? Alguien viene y te habla de Dios, de Cristo, de su sacrificio, de su muerte en la cruz, ¿ok? Este que vino a hablarte por influencia y dirección del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú prestas atención y escuchas y quieres saber más y quieres conocer a este Dios de amor, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Ahora, para poder ir a Dios, ya alguien te habló de Cristo, te presentó el Evangelio, tú lo aceptaste. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Ahora necesitas venir a Cristo Jesús, aceptarlo como tu Salvador personal, y entonces Él te va a llevar al Padre. ¿Notas cómo los tres están envueltos en esta obra de redención? Este es el carácter, el amor de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al mirar a la cruz contemplamos el corazón de Dios.
Allí Cristo se convirtió en nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, como lo dice 1 Corintios 1:30. Si quieren confirmar estas palabras, pueden buscar en sus Biblias 1 Corintios, capítulo 1 y versos 31. No, 30, perdón. Dice el apóstol Pablo, mas en él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Al mirar a la cruz contemplamos el corazón de Dios. Allí Cristo se convirtió en nuestra sabiduría, en nuestra justificación, en nuestra santificación y en nuestra redención. No sé si podamos entender estas palabras completamente. Permítanme explicarles hasta donde me sea posible qué es lo que el apóstol está diciendo aquí. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que merecemos la muerte, porque la transgresión de la ley de Dios, que es el pecado, nos lleva a la muerte, estamos perdidos. A menos que seamos sabios. Cristo es nuestra sabiduría. Con la sabiduría nosotros razonamos, entendemos, captamos el mensaje. ¿Ok? Hay un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, vamos a Cristo en la cruz. Entonces, lo aceptamos como Salvador. Y Jesús nos presenta ante el Padre como justos. Esa es la justificación. Es un evento que sucede en un momento cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero la santificación no es un producto de una emoción o de un momento solamente o de una transformación milagrosa que sucede y ya somos santificados. No, es el producto de una vida acorde con Cristo Jesús cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año de nuestra existencia. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo en su santa palabra. Mientras tenemos vida, podemos leer la palabra de Dios y darnos cuenta de la voluntad de Dios para mi vida. Mientras tenemos vida, nosotros podemos ver aquí lo que Dios espera de mí. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos muchas cosas que nuestra vida no armoniza con ella. Entonces, nosotros por la influencia del Espíritu Santo, al hacernos entender la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, nos damos cuenta de los cambios que tienen que producirse en nuestra vida. Si cuando leemos la palabra de Dios no nos damos cuenta de cambios que tienen que producirse en nuestra vida, entonces nuestra fe es vana y no está funcionando con nosotros. Pero si la palabra de Dios nos guía a la transformación y los cambios, ese es el proceso de la santificación y dura toda nuestra vida hasta que nos encontremos con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Ahora, ¿Cristo nos ha hecho redención? Sí, porque Él es el Redentor. Él es quien nos salva, perdona nuestros pecados y nos presenta justificados y santificados delante del Señor. Si a alguien no le quedó claro, cuando demos la oportunidad para las preguntas, levanta su manita y entonces le damos la oportunidad de hacer una pregunta. El único Dios verdadero es el Dios de la cruz. ¿Y quién es el Dios de la cruz? Cristo reveló ante el universo el infinito amor y el poder salvador de la deidad. Pero ¿recuerdan ustedes que los tres estuvieron allí? Dios el Padre y el Espíritu Santo estuvieron presentes mirando la escena de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando decimos el único Dios verdadero es el Dios de la cruz, estamos hablando de los tres. La figura central es Cristo porque fue quien fue crucificado. Cristo reveló ante el universo el infinito amor y el poder salvador de la deidad. ¿Cómo podemos entender esto? La única manera como vagamente podremos entenderlo es que nos situemos por allá en un planeta lejano en el vasto universo de Dios. Y de ahí veamos que los demás planetas y los seres celestiales, todos están inclinados hacia la Tierra. Todos están viendo, así como nosotros vemos ahorita en la pantalla, ya sea de nuestro teléfono, de nuestro
nuestra computadora, como vemos el programa y como estamos viendo, así ellos miraron desde donde estaban el sacrificio de Cristo aquí en la cruz. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Qué es lo que presenciaron? Presenciaron a una raza humana insensible, a una raza de pecadores que se habían vuelto en contra de Dios, que se habían rebelado contra la autoridad divina, que eran expertos en pisotear los sagrados mandamientos de Dios. Y vemos a un Dios de amor, y ellos vieron, no estamos situados con ellos en algún planeta lejano. Desde ahí vemos como un Dios perdonador envía a su Hijo, que nada tiene que ver con el pecado, que nada tiene que pagar por nuestro pecado, solamente por el impulso del amor a su criatura, a lo que le pertenecía y que Satanás se lo había secuestrado. Viene a salvarlo, viene a redimirlo, viene en una operación rescate. Y desde ahí, desde ese ángulo, estamos viendo todo lo que sucede allá en la tierra. Cristo está revelándole a todo el universo lo que es el gran amor de Dios. Acuérdense ustedes que Lucifer cuestionó a Dios acerca de su ley, lo cuestionó acerca de su gobierno y ofreció un gobierno mejor a los ángeles. Acuérdense que no todos los ángeles le hicieron caso, pero de las 2/3 partes que se quedaron con Dios, algunos no entendían la naturaleza del conflicto. Tomaron la mejor decisión de permanecer leales a Dios, pero no entendían de qué se trataba. Fue hasta aquí, hasta el Calvario, cuando la duda se despejó completamente de todos los seres que habían permanecido fieles a Dios. Cristo reveló ante ellos el amor de Dios. ¿Cómo es posible que una raza de seres insensibles, pecadores, violadores de los mandamientos de Dios, sean el motivo de la suprema misericordia de Dios, al punto de que Dios mismo, en la forma de su Hijo Jesucristo, pague el precio de nuestro pecado? Eso es algo que no sé si lo logramos entender, no sé si lo podemos comprender, pero es algo grandioso, maravilloso, algo que solamente Dios podía hacer y solamente Cristo lo realizó. Reveló un Dios que estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la separación debido a su amor incondicional por este planeta rebelde. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros somos la oveja perdida? Este planeta es la oveja perdida. Todos los demás planetas están a salvo allá, pero el Señor dejó a todos en el redil y vino a buscar a esta oveja que se había perdido. Desde esa cruz, Dios proclama su amorosa invitación a nosotros. Reconciliaos y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero que aquí tú hagas una reflexión. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo y cómo eres ahora de conocer a Cristo? ¿Ha habido un cambio en ti? ¿Ha sido transformada tu vida? ¿Sientes la paz de la reconciliación? Filipenses 4:7. Abre tu Biblia. Filipenses 4:7. Marca ese texto. Si tienes un lápiz de color, mejor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. En este mundo tenemos aflicciones, dificultades, problemas, sinsabores. Es un mundo triste, es un mundo cruel, terrible. En este mundo nos ha tocado vivir, pero tenemos las buenas nuevas de salvación. Cristo ha venido a redimirnos. Por eso te digo, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo eres ahora? ¿Ha habido un cambio? Porque si no ha habido ningún cambio, no has conocido a Cristo realmente. Porque el misterio de la reconciliación transforma al ser humano. Le da paz, la paz de Dios que solamente Jesús la puede dar, la pone sobre ti. Y esa paz sobrepasa a todo entendimiento.
y esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas cómo se produce el proceso de la santificación? No de un golpe, poco a poco, mientras más pasan los días, mientras más estudias la palabra de Dios, mientras más tiempo pasas en comunión con Dios, más vas conociendo a Dios y más vas entendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Y entonces tu mente, tu ser, tus pensamientos están guardados en esa paz que después de todo es Cristo Jesús. Vamos a estudiar a Dios el Padre desde el punto de vista de la persona, de la primera persona de la deidad, válgase mi redundancia. La primera persona de la deidad la conocemos como Dios el Padre. Y como les dije, no es en un orden vertical, sino horizontal. No es primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, no. Los tres son iguales, en forma horizontal. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo es Dios el Padre. La palabra de Dios nos dice que el Padre es eterno, igual que el Hijo y el Espíritu Santo, que es originador de todo cuanto existe, igual que el Hijo y el Espíritu Santo. Es el mantenedor o sustentador de todas las cosas, igual que el Padre, igual que el Hijo y el Espíritu Santo. Es el soberano de toda la creación, igual que Cristo, igual que el Espíritu Santo. Dios Padre es santo, es clemente, es compasivo, es justo, es tardo para airarse, grande en constante amor y felicidad. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Y aquí sí quiero pedirles que tomen su papel y su pluma, lápiz, lo que tengan a la mano, para anotar todas estas citas. Porque como esta es una clase, no podría ser clase si no hubiera tarea. ¿Ok? Así que ahora esta va a ser la tarea. Anote usted. ¿Están listos? Génesis 1:1. Apocalipsis 4:11. Primera de Corintios 15:28. Juan 3:16. Primera de Juan 4:8. Primera de Timoteo 1:17. Éxodo 34:6 y 7. Y Juan 14:9. Ahí están los textos en la pantalla. Si los dije muy rápido, usted los puede ir copiando. Váyanlos copiando. Porque la tarea consiste en esto. Todos los atributos que vimos, que ahorita los vamos a repetir, son extraídos de estos textos, porque todo lo que presentamos está extraído de la santa palabra de Dios. Entonces, la tarea consiste en buscar esos atributos dentro de estos textos. Repito, Génesis 1:1, Apocalipsis 4:11, Primera de Corintios 15:28, Juan 3:16, Primera de Juan 4:8, Primera de Timoteo 1:17, Éxodo 34:6 y 7 y Juan 14:9. La próxima semana yo les voy a preguntar a ustedes por los atributos. ¿Dónde los encontró? ¿En qué pasaje de estos mencionaba este o aquel atributo de Dios? ¿A cuáles atributos de Dios me refiero? A estos: eterno, originador, mantenedor, soberano de la creación, santo, clemente, compasivo, justo, tardo para airarse, grande en constante amor y fidelidad. Estos atributos de Dios usted los va a encontrar en estos textos que están en la pantalla y va a notar. En Génesis 1 dice esto, en Apocalipsis dice esto, en Corintios, pero los atributos. No me escriban todo el versículo, solamente los atributos. ¿Ok? ¿Les doy un ejemplo? Bien. Vamos a ver. Santo. ¿En cuál de estos pasajes dice que Dios es santo? Si es en Éxodo, usted pone Éxodo 34:6. Si es en Juan, usted pone Juan 14:9. Dice que Dios es santo. ¿Ok? Así cada uno de los atributos de Dios en estos pasajes usted lo va a hacer. Bien. Dios el Padre, ¿qué tiene que ver
con nosotros el Padre? ¿Será el Dios del Antiguo Testamento? Esa es una pregunta, ¿ok? ¿Será el Dios del Antiguo Testamento un Dios de venganza, caracterizado por el dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Un Dios exigente que requiere conducta perfecta bajo amenazas terribles de castigos? ¿Será ese el Padre? ¿O será un Dios de amor, el cual nos pide que volvamos la otra mejilla y caminemos la segunda milla? Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, es un Dios enojón, es un Dios que está listo con el látigo para castigarnos, está listo para destruir a la raza humana. Algunos piensan que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que no es tan enojón como el primer Dios del Antiguo Testamento. ¿Será esto así? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice acerca de esto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se manifestaba de una manera? Vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios se prostituyó, fornicó con las hijas de los se me escapa el nombre del pueblo, moabitas, de los moabitas. Cuando vinieron las mujeres a tentarlos así seductoramente y ahí van todos israelitas detrás de la atracción visual y cometen fornicación, y uno de ellos hasta se atreve a traer a la mujer que encontró por allí para tener relaciones con ella en su tienda. Dice el relato que Dios se airó y perecieron 22,000 gentes en ese momento. ¿Ese era un Dios severo? ¿Era un Dios que no tenía misericordia? ¿Era un Dios enojón? ¿Es un Dios que estaba con el látigo listo para castigar? No, de ninguna manera. Este pueblo había recibido las más grandes y maravillosas manifestaciones del poder y la santidad de Dios. Escuche usted esto, del poder y la santidad de Dios. Había visto las terribles plagas que acabaron con Egipto y había visto cómo había sido liberado del poder opresor de Egipto. Pero era un pueblo tan rebelde, no sé si algún parecido con nosotros sea coincidencia, pero era un pueblo tan rebelde que, teniendo esa gran manifestación de la santidad de Dios, se atrevió a pisotear el mandamiento de Dios. Mis hermanos, si no fuera Dios misericordioso, este planeta no existiría. Pero es por la misericordia de Dios que no nos hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. En el diluvio, Dios dijo: raeré toda carne, porque la mente del hombre estaba dada de continuo solamente al mal. Los pensamientos del hombre, del ser humano, eran de continuo únicamente el pecado y el pecado y el pecado. Si Dios fuera un Dios severo, inmisericordia, en un momento los hubiera destruido y se hubiera acabado. Y no hubiera tenido que enviar un diluvio ni nada. Pero le dio a la raza humana 120 años de misericordia, de gracia. Y aún así, durante todos esos 120 años, no hubo nadie que se arrepintiera y decidiera entrar en el arca, salvo la familia de Noé. ¿Lo puedes ver? Nosotros ponemos más atención, los seres humanos ponen más atención a los castigos que a las muestras de amor y de misericordia de Dios. Dios el Padre en el Antiguo Testamento. La unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento y su plan común de redención se revela por el hecho de que el mismo Dios habla y actúa en ambos testamentos para la salvación de su pueblo. Vamos a ver Hebreos 1, 1 y 2. ¿Qué nos dice Hebreos 1, 1 y 2? En este texto, el apóstol Pablo, que yo creo que es el autor de la carta a los Hebreos, nos dice esto tan interesante. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Note usted que aquí el Señor está diciendo a través del apóstol que Dios nos habló al mundo antediluviano, al mundo del Antiguo Testamento, muchas y diferentes veces, de muchas maneras, a través de los profetas. Cuando el hombre perdió la relación directa con Dios, Dios levantó profetas para comunicar sus mensajes. ¿Por qué lo hizo? Por amor y misericordia. ¿Por qué él levantaba un profeta y enviaba un mensaje? Porque su pueblo necesitaba el mensaje. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de amor y de misericordia, que hizo todo lo posible para que su criatura pudiese reconocerlo como Dios y pudiese adorarlo. Sin embargo, no lo consiguió porque el ser humano no quiso hacerlo. Así que dijo, les enviaré a mi hijo, como la parábola. ¿Recuerdan la parábola que contó el Señor Jesús? Es un reflejo del plan de salvación. Enviaré a mi hijo. Entonces Dios nos habló antes por los profetas y en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó, dice, tiene un lugar muy especial, heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Cuando dice lo constituyó heredero de todo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que heredero de todo? Ciertamente Cristo poseía todo, pero Cristo vino a reconquistar a un mundo perdido, a salvar a la oveja perdida. Y en esa oveja, en ese planeta estamos incluidos tú y yo. ¿Y sabes qué? A nosotros la palabra de Dios nos llama herederos de justicia, herederos de las bendiciones de Dios, herederos del reino de Dios, herederos de la familia de Dios. Como Cristo vino a reconquistar este mundo y lo reconquistó para Dios, Dios lo ha hecho heredero de todo. O sea que le pertenecemos a Cristo, pero al mismo tiempo somos coherederos juntamente con Él. Todas las bendiciones de Dios son para su Hijo y quienes pertenecen a su Hijo. Por eso es tan lindo y tan hermoso ser cristiano, porque pertenecemos al Hijo de Dios. Somos hermanos del Hijo de Dios y por lo tanto somos coherederos juntamente con Él de todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Un Dios de misericordia. Ningún pecador ha visto jamás a Dios. Vamos a ver aquí algunos pasajes muy interesantes. El primero está en Éxodo 33:20. Abra su Biblia en Éxodo 33:20. Leemos allí lo que dice la palabra de Dios. Génesis 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Recuerdan que en clases pasadas les he dicho que Cristo vino a revelar al Padre? A Dios nadie le vio jamás. A Cristo lo miraron todos los que vivían en la época cuando Él vino a la tierra a salvarnos. Entonces conocemos a Dios a través de Cristo. Como era Cristo, es Dios. ¿Recuerdan cuando uno de los discípulos le preguntó al Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué le dijo el Señor? Felipe, hace tanto que estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo era la imagen misma de Dios, la representación de Dios para que nosotros pudiésemos conocerlo. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante, él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y sobre la cuarta generación.
¿Por qué se produjo esta conversación que vemos acá? Es porque Moisés, que hablaba cara a cara con el Señor, no había visto el rostro de Dios. Moisés hablaba sin intermediario, pero no veía el rostro de Dios. Y como ser humano, Moisés un día tuvo el deseo de ver el rostro de Dios y le pidió: muéstrame tu rostro. Y el Señor le dijo: no, lo que leímos en Éxodo 33:20, no, porque no podrá un ser humano verme y vivir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo puso en la hendidura de una roca. Fíjese nada más la protección de Dios para su siervo. Si no lo hubiera puesto en la hendidura de una roca y hubiera estado sobre la superficie nada más así al aire libre, y hubiera pasado el Señor, hubiera quedado fundido Moisés, hubiera salido volando disparado, ¿ok? Entonces el Señor lo protegió en la hendidura de una roca. Ahí lo puso. Y pasó, pero cuando él pasó, le cubrió su rostro con su mano y Moisés pudo ver sus espaldas, pero nunca vio su rostro. ¿Ok? Entonces, ese era un acto de misericordia de Dios por Moisés y una condescendencia de Dios con Moisés, que tenía el deseo de ver el rostro de Dios. No pudo ver el rostro de Dios, miró las espaldas del Señor, pero escuchó la proclamación que Dios hizo de sí mismo, que era: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Cualquiera que dice que Dios el Padre o Dios, el Dios del Antiguo Testamento, era severo y que no tenía misericordia, no ha leído este pasaje. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios de misericordia. Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27 nos dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Quiere decir que si tú y yo nos perdemos después de haber conocido el Evangelio de Cristo Jesús, será culpa tuya y mía únicamente y de nadie más. Así de simple. Hemos conocido a Dios, hemos conocido a Cristo nuestro Salvador, conocemos al Espíritu Santo que obra en nosotros. Y si a través de ese conocimiento no somos guiados a la santificación para ser salvos, entonces estamos perdidos. Lo único que queda para nosotros es el pago que Dios dará a todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Dice el apóstol que no nos queda sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De quiénes habla? De todos aquellos que siguieron a Satanás en lugar de seguir a Cristo. ¿Qué queda para ellos? Un horrendo sentimiento de culpa y de juicio. Saben que son culpables. Cristo nos da la oportunidad de ser salvos. Cristo ha hecho todo lo que era necesario hacerse para nuestra salvación. Ahora, si a pesar de todo lo que Cristo hizo, nosotros no aparecemos en el reino de los cielos, no va a ser culpa de Cristo, no va a ser culpa del Señor, no va a ser culpa de Dios, no va a ser culpa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó nuestros corazones tantas veces tratando de sensibilizarnos y guiarnos a Cristo Jesús, y Cristo hizo todo por nosotros para que fuésemos obedientes al Padre, y el Padre envió a su Hijo para rescatarnos, y aún así nosotros no quisimos salvarnos. Entonces solamente nos queda un solo resultado: la paga del pecado, que es muerte. Recuerda, si no entramos al cielo tú y yo, no va a ser por ninguna otra causa más que por culpa nuestra. La única manera como yo puedo perderme del cielo es porque yo quiera perderme. Porque ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por mí. Y si aún así, a pesar de todo lo que hizo Cristo, de todo su sacrificio en la cruz, yo desprecio ese sacrificio en la cruz, no tengo parte en este negocio.
y me quedaré aquí cuando Cristo Jesús venga por segunda vez para recibir el pago que recibirán todos aquellos que no obedecen al Evangelio. ¿Entiendes, hermano? El amor de Dios es grande, es infinito, es misericordioso, pero también Dios tiene justicia y su justicia no permitirá que un pecador no arrepentido, no santificado, entre en el reino de los cielos. La invitación está hecha y yo deseo que tú y yo estemos allí en la patria celestial. Bien, la próxima semana vamos a ver al Dios del pacto. Vamos a revisar la tarea y luego vamos a ver el Dios del pacto, ¿ok? Así que ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. Se les vas a abrir el micrófono a todos para ver quién tiene una pregunta. Que levante la mano el que tenga una pregunta. Pero no todos a la vez. Uno por uno les dije, uno por uno. Lo que yo voy a pedir, pastor, es que yo voy a permitir que todos abran su micrófono solo, ¿ok? Pero el ruido del trasfondo va a distraer a todos. Sí, por eso que quiero que levanten su mano para que entonces le abres el micrófono. No, yo solo veo a 5 personas porque te tengo en spotlight porque te estoy grabando. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Bueno, pero de los que se ven no hay ninguna manita. Lo que pueden hacer es usar el chat. Y... José quiere... José Muñoz, a ver, él tiene una pregunta. Vamos a ver. ¿Has unmute tu computadora? Ok, muy bien. Adelante. La pregunta que yo tengo es, ¿el santificado son los que se bautizaron? Ok. En la salvación hay dos eventos, la justificación y la santificación. La justificación se produce en el momento cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal. La santificación es un proceso de toda la vida. Es irse asemejando al ejemplo que es Cristo Jesús. Algunos tienen problemas, y esto lo hemos visto y oído tantas veces, tienen problemas con la reforma pro salud, con la buena alimentación. Tienen ese problema. Son víctimas y adictos del café. Son adictos al cigarro, son adictos a la carne, por poner ejemplos, ¿eh? Entonces, cuando la palabra de Dios habla a tu corazón y cuando tú estás leyendo ahí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la honra y gloria de Dios, el Espíritu habla a ti y te dice, tienes que cuidar tu organismo, tu cuerpo físico, lo que tú comes. Y tú dices, ay, qué trabajo me va a costar esto, no puedo. Pero clamo a Cristo por ayuda y le pides al Señor que te ayude a abandonar algo que está en tu vida que te estorba y que no permite la santificación, y el Señor te da el poder para vencer. Cuando el Señor te da para vencer, has vencido algo y vas adelante. Y te encuentras con otra cosa y le pides al Señor y te da el Señor su poder y abandonas también eso, y así cada aspecto de tu vida que no armoniza con la voluntad de Dios, tú lo vas conociendo. Ese es el proceso de la santificación. Alabar a Dios, conocerlo, respetarlo, obedecerlo, todo eso forma parte de una preparación que tenemos que hacer en este planeta después de que hemos aceptado a Cristo. Esa es la santificación, un proceso de toda la vida, de toda la vida. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta? ¿Me oye? Sí. Ok, soy Yolanda. Adelante, Yolanda. La pregunta es esta, yo he escuchado esto, ahorita como leímos en Hebreos 10, 26 y 27, que dice que porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Hay gente que yo escucho que dice, ay, al cabo que al rato me confieso a Dios y empezamos de nuevo. Como dando a entender, es como borrón y cuenta nueva. Digo, ajá, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, es como estarse burlando? ¿O cómo se puede explicar eso? Exactamente, eso es jugar con la gracia de Dios. Ok.
jugar con la gracia de Dios. Y Dios es tan misericordia y tan grande que muchas veces pasa por alto esas ofensas. Pero llegará el momento cuando ya no habrá más misericordia, cuando la justicia de Dios se cumpla y ya no tendremos oportunidad de volver a Dios y pedir perdón. Si nuestro caso es atendido en el cielo y no nos arrepentimos, quedamos fuera. Un ejemplo que tenemos de este tipo de actitud y que a algunos les da, como quien dice, apoyo para tomar esa actitud, es por ejemplo el caso del rey Manasés. Manasés, un rey de Israel, dejó a Dios y se fue detrás de los dioses falsos y fue el peor de los reyes de Israel. Sin embargo, cuando Dios lo dejó a su merced y cuando Dios nos deja, solamente caemos en las garras del enemigo. Cayendo en las garras del enemigo, fue tomado preso por otra nación y cuando estaba entonces sufriendo, se acordó de Dios y se arrepintió y le pidió perdón al Señor y el Señor dijo, ¿no viste cómo se humilló ante mí el rey Manasés? Así que yo lo he perdonado y lo perdonó. Pero eso no nos da ningún punto de apoyo para que nosotros juguemos con la gracia de Dios. Cuando dice aquí Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quiere decir que si después de que la palabra de Dios nos ha mostrado el pecado, nosotros continuamos en lo mismo, entonces ya no hay esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos despreciando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es un poco diferente de un pecado con el que no podemos vencer y que tratamos una vez y fracasamos, y tratamos otra vez y fracasamos, y tratamos otra vez y fracasamos. Mientras nosotros estamos intentando, ¿por qué fracasamos? Fracasamos porque no lo damos todo. Tenemos el deseo, pero no lo damos todo. Cuando nosotros entregamos todo a la voluntad de Dios, entonces el Señor interviene. Nosotros fracasamos porque, ay, sí, yo quiero dejar de oír música secular, esas canciones que tanto me gustan. El Espíritu me está diciendo que las deje, pero no puedo. Señor, ayúdame, ayúdame. Pero el Señor nos ayuda y dice, ok, ya no más. Y por ahí oímos la canción, otra vuelta vamos a tararear, y cuando nos damos cuenta ya estamos ahí, Señor, otra vuelta caí en lo mismo, y venimos al Señor, pedimos perdón. Eso es diferente de decir, bueno, al rato me arrepiento de eso. No, eso es jugar con la misericordia y la gracia de Dios, y en eso podemos quedar perdidos para siempre, ¿eh? No es bueno jugar con la gracia de Dios. Debemos nosotros de ser obedientes a la palabra del Señor, seguirla así como está. Hay personas que tienen problemas con el cigarro, hay personas que tienen problemas con lo que no le pertenece, hay personas que tienen problemas con el baile, hay personas que tienen cualquier cosa, usted nómbrela. Y el Espíritu Santo le redarguye de pecado y usted no hace caso, entonces está pecando voluntariamente. Si usted tiene un tropezón y fracasa y dice, Señor, sálvame, el Señor le extiende la mano y lo levanta, porque el Señor quiere que usted se salve. Pero no podemos estar jugando con la gracia de Dios cada rato y cada rato y cada rato con lo mismo. Dios tiene poder para liberarnos de cualquier pecado, de cualquier tendencia humana, de cualquier inclinación a cualquier forma de pecado. Dios tiene poder para librarnos, pero eso no quiere decir que vamos a estar jugando con su poder y su gracia. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, José. Maritza, haz mute tu micrófono. Estás mute. Quítale el mute. Quítale el mute a tu computadora. You are mute. Unmuted. Creo que nada más está saludando. Yeah. Okay. Es que no se podía porque estaba el host. Adelante, Maritza. ¿Cuál es su pregunta? Ok. Juan, que next week tenemos que hacer una tarea, ¿verdad? Ajá. Y a mí me faltaron agarrar unos textos que van. El santo, compasivo. El eterno, el clemente, justo, compasivo, y me faltaron los demás.
Ok, déjame volver a ellos. Quiero hacer bien la tarea.